La plataforma que estamos usando y en la que se basa el curso es Arduino Blocks, programación con bloques, online. Nos registramos ayer con un usuario. Instalar el conector 5 sería lo primero antes de hacer nada para poder luego trabajar. Pues nos descargamos la aplicación que va a hacer de puente entre el navegador, que es donde trabajamos dentro de nuestra cuenta, con el editor de proyectos, en este caso con el proyecto tipo Arduino 1 TDR-Steam. Y lo primero instalamos el conector, que es la aplicación que dejamos en segundo plano funcionando y en realidad no tenemos que hacer nada con ella una vez que todo está correcto. Iniciamos sesión. Si tenemos usuario, como debería ser ya el caso, correo electrónico y clave. Y si no, pues nos registramos, ¿vale? En el caso de nuestros alumnos puede pasar dos cosas: que se registren como un usuario más con un correo normalmente pues, corporativo del centro y una clave, o luego daré la opción, ahora después, entre práctica y práctica, pues intercalaré el tema de los usuarios gestionados, que es una manera de crear nosotros usuarios internos que controlamos nosotros para resetear claves de alumnos que las pierden y llevar un poco el control de esas cuentas, sobre todo en casos de alumnos que o no tienen correo electrónico o no deben tener correo electrónico, a lo mejor por la edad, ¿vale? Hay ciertos casos que dicen que si legalmente menor de 14 años o por política del centro no se quieren crear cuentas de usuario o no se quieren usar cuentas personales, pues tenemos la otra opción. Una vez que tenemos el conector instalado, que tenemos usuario creado en nuestra plataforma y podemos ya empezar a trabajar, pues creamos un nuevo proyecto. Normalmente tenemos las dos opciones: o un proyecto personal para hacer pruebas, para hacer nuestros proyectos propios, y todo eso está dentro de nuestra cuenta exclusivamente en un principio. Puedo compartirlo públicamente para todo el mundo, para que lo vean en el buscador, para darles el enlace y que vean mi programa. Y no lo pueden modificar, pero sí que se pueden importar a su cuenta creándose una copia del programa en su propia cuenta, ¿vale? Pues yo creo un proyecto, lo quiero, a veces se hacen memorias de un proyecto, se hacen toda la documentación y se añadiría este enlace de forma que el que quiere implementar ese proyecto pues va a ese enlace y o bien le da a subir y lo graba en su Arduino, o le da a importar y ya puede modificar o personalizar el proyecto en su propia cuenta sin tocar nunca el original. También lo podemos compartir con una cuenta en concreto, pues para un compañero, para alguien que quiere verlo, pero solo a esas personas, no públicamente para todos. Y la tercera opción que no dije ayer, que ahora lo explicaré, es convertir un proyecto personal, lo puedo convertir en un proyecto para mis alumnos. Y eso tiene una explicación. De normal, si creamos un proyecto para mis alumnos, yo os creo un proyecto, digo qué tipo de proyecto, pues Arduino 1, Arduino con TDR-Steam o Arduino Mega o el que sea. Y directamente se crea un proyecto en el que os podéis unir, bien con el enlace o bien con el código, pero ese proyecto siempre está vacío, ¿vale? Entonces, solo podíamos crear proyectos vacíos para nuestros alumnos. Luego se añadió la opción de crear un proyecto personal. Podemos, por ejemplo, crear un programa a medias y luego convertirlo en proyecto para mis alumnos, y se crea una copia que es para mis alumnos, que incluye ya los bloques que yo haya preprogramado. Eso se suele hacer para decir, te pongo un programa, lo acabas tú, o te pongo un programa con un fallo y tienes que solucionarlo, y el programa no siempre no está vacío, ¿vale? Porque si no, a veces pues se daba ese caso de poder plantearle al alumno un programa ya a medias, o para localizar un problema, o para mejorar o personalizar. Y el alumno se puede unir tanto con el código como el enlace que generamos. Cuando creamos un nuevo proyecto personal, ayer vimos la diferencia en nuestro caso de crear un tipo de proyecto Arduino 1
tenemos bloques genéricos para cualquier Arduino, ¿vale? Arduino Blocks nació como una plataforma para cualquier kit de Arduino, aunque luego sí que es verdad que me he centrado en kit de KStudio por comodidad y por tener ¿cómo decir? Un orden de qué correspondencia entre el bloque y el hardware real. Realmente es compatible con cualquier módulo genérico de Arduino, y de hecho se está usando tanto con kits genéricos chinos como de KStudio como de otros fabricantes, ¿vale? Sí que es verdad que se ha ido unificando a nivel de imagen, de iconos y de nomenclaturas eh, con KStudio, ¿vale? Pero KStudio se puede decir que es un poco, entra dentro del estándar de todos los kits genéricos que no se centra en ninguna marca en concreto, ¿vale? Luego hay varias marcas porque a lo mejor personalizan su orden de pines, su aspecto, sus conectores, pero lo que es los kits genéricos se corresponderían a todos los bloques que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, en principio, con un proyecto de Arduino Uno podríamos programar cualquier kit siempre que esté implementado el bloque, que se puede, todo lo que más se usa está ya todo implementado y voy añadiendo. Que queremos crear un proyecto un poco más específico, en este caso para TDR Steam, en vez de tener que ir viendo dónde está en la plaquita cada cosa conectado, a qué pin está conectado, e ir buscando esa información, pues creamos un proyecto tipo Arduino Uno más TDR Steam y ya tenemos unos bloques específicos que internamente ya me dicen, ya configuran que el pulsador está en el pin, eh, lo pone aquí, os lo digo, pues el pin 2, el pin 7, todo esto iría directamente configurado al pin sin tener que yo hacer nada. Con eso facilitamos la programación y evitamos fallos, sobre todo para cursos. Ayer lo decía, pues primero, segundo, tercero de la ESO no tenía ningún problema en trabajar así. Y a veces, pues, dando el paso a que vean dónde está conectado cada cosa y que busquen, pues, el LED RGB funciona con estos tres pines. Pues en vez de usar esto, lo hacemos de esta forma y hay que buscar qué pines son, configurarlo. Y es un poco el salto si queremos luego hacer proyectos con Arduino Uno y ya sensores y actuadores conectados directamente sin usar la SID, ¿vale? El Arduino, como he dicho, normalmente tendría los pines digitales del 0 que empieza aquí hasta el 13 que está por aquí, ahí. Pines digitales que pueden ser o entradas o salidas. El microcontrolador puede configurar en los pines como entradas o salidas según sea un sensor o un actuador. Arduino Block, cuando arrastra un bloque que es un sensor y le decimos el pin 3, automáticamente añade el código para convertir ese pin en entrada, configurarlo como entrada. Si conectara un motor eh, que es un actuador, automáticamente el código interno se configura el pin como salida, ¿vale? Entonces, si escribiéramos con código, pues sí que hay que hacer un primer paso de decirle si el pin es entrada o salida y luego ya usarlo como entrada o salida según lo que queramos hacer y el sensor o actuador que vayamos a conectar. Aquí, al arrastrar un bloque que es entrada o que es salida, lo va a hacer automáticamente. Los pines 0 y 1 dijimos que son el de recibir y transmitir, que en realidad están directamente conectados al mismo, el chip este que hace de conversor de transmitir y recibir serie a USB. Los primeros Arduinos que se crearon cuando se empezó a diseñar la placa Arduino en Italia y demás, no existía el USB como tal en el Arduino. Sí que existiría en los ordenadores, pero era difícil de implementar en una placa de este tipo. Llevaba el antiguo puerto serie. Un puerto serie es un conector que se usaba para ratones, se sigue usando en algunas impresoras y recibe y envía datos por dos cables.
Tiene 3 cables como mínimo, GND de 0 voltios y enviar y recibir. Este chip de aquí, que es casi más potente que el propio Arduino, su función es convertir el protocolo USB, que es bastante complejo, a recibir y transmitir. Este chip, que a nosotros nos da igual, hay que saber que es el que tenemos que instalar normalmente el driver para que Windows reconozca nuestro Arduino. Si tuviera un puerto serie no haría falta, ¿vale? Entonces, cuando nuestro USB se conecta aquí, este chip es reconocido por nuestro sistema operativo y es el que se va a encargar de convertir ese protocolo USB que nos olvidamos de él a un simple recibir y enviar información. Y eso está conectado directamente con el pin 0 y 1 también. Lo que yo envíe por aquí se está enviando también por aquí por el USB. Y lo que yo reciba por el USB, y esto me lo envía aquí al micro, a mi programa, también lo estoy recibiendo en este pin, ¿vale? Entonces, si yo conecto algo en esos dos pines que pueda interferir, que pueda crear pues un sensor o un motor o algo que eléctricamente pueda interferir la señal, pues cuando intente enviar o recibir información tendré un problema. Y el primer problema lo notaré cuando intente subir el programa, que va a usar ese protocolo serie de enviar y recibir como forma de enviarle el programa para actualizarlo, cuando le doy a subir, pues también fallará, ¿vale? Entonces, los pines 0 y 1, de momento nos olvidamos y en caso de utilizar, por ejemplo, el módulo Bluetooth, que usa el enviar y recibir, pues sí que los usaríamos en muchas ocasiones, ¿vale? Se puede conectar en otros pines, pero es bastante habitual conectarlo al 0 del 1. De hecho, cuando pongo un módulo Bluetooth, a veces, según lo conecte o según lo configure, puede, o según el módulo Bluetooth, mejor dicho, puede ser que cada vez que quiera subir el programa tenga que desconectarlo, si no me daría error, y cuando lo he puesto ya el programa en marcha, lo conecto, ¿vale? Depende del módulo. Tenemos los pines analógicos aquí abajo, que pueden funcionar como entradas-salidas digitales tal cual, pero su utilidad verdadera y su potencia está como entradas analógicas, que son las únicas que pueden funcionar como analógicas, eh, y son capaces de convertir el nivel de voltaje que yo aplique aquí solo era o sí o no 0,1, 0 o 5 voltios, tanto para actuar como para entrada, como para salida. Aquí sí que puedo introducir progresivamente un voltaje desde 0 hasta 5 voltios de forma analógica. Puedo poner ahí 1,5 voltios y ese valor de voltaje se va a convertir internamente en un valor numérico. Dijimos que tiene un conversor de 8 bits y va de 0, o sea, de 10 bits, perdón, de 0 a 1023. Cuando ponga 5 voltios leeré un valor de 1023, cuando ponga 0 voltios leeré un valor de 0 y cuando ponga un valor de 2,5 voltios, pues leeré la mitad, que son unos 512, ¿vale? Todo eso a nivel un poco general de funcionamiento Arduino, que tiene pines, que unos son digitales, que otros son analógicos. Aquí tengo alimentación, positivo, negativo. Con la Shield lo tengo todo ya conectado y todo funcional, pero tengo que saber que cuando digo que el potenciómetro está en A0, quiere decir que internamente la Shield lo conecta aquí. Que cuando el pulsador está en el 2, está conectado aquí. Y todo eso lo hace automáticamente, pero hay que saber de dónde vienen esos números o esas nomenclaturas. Y también hablamos del PWM, que es una manera que tienen los pines digitales de dosificar o de dar la energía a base de pulsos, de forma que hacemos una salida, lo que se llama pseudoanalógica. No sacamos, siempre sacamos o 0 o 5 voltios, pero al hacer ese tren de pulsos con un tiempo en positivo, otro tiempo a 0 voltios, creamos el efecto final de dar la energía de una forma escalonada, desde los 0 voltios hasta los 5, de una forma pseudoanalógica. De hecho, si se pusiera un condensador o algún elemento más, sí que se podría llegar a convertir a un valor de voltaje real entre 0 y 5 voltios, ¿vale? Eso es lo que permite
un LED, aumentar la intensidad desde 0 a 5 voltios para que suba su intensidad lumínica de una forma regulable, si no, no tendría forma. Los pines que son capaces de hacer esa técnica de modulación de ancho de pulso, pulse width modulation, llevan la virgulilla esta, ¿cómo se llame? En el nombre del pin, ¿vale? Si miráramos por ahí, pues en los Arduinos sale el número de pin y sale con el símbolo de la ñ junto al número de pin, y eso nos indica que ese pin es capaz de regular la salida de forma PWM. Es decir, si conectamos ahí un LED, vamos a poder ajustar su intensidad. Si conectamos un motor, vamos a poder controlar su velocidad. Si no tiene esto, ese pin solo es encendido o apagado y no hace nada más. El inicializar y el bucle, que también dijimos que es el programa que va a ir aquí dentro, va a tener siempre esos dos puntos de entrada, el inicializar que se ejecuta solo al principio, ya sea porque enchufo el Arduino a una fuente de alimentación o al USB, o porque le doy al botón de reset, ¿vale? El botón de reset en este Arduino está aquí, en otros puede estar por aquí o por ahí, ¿vale? Ese reset, cuando lo pulso, vuelve a ejecutar una vez el inicializar y nos quedamos en un bucle infinito en el que está el funcionamiento continuo de nuestra aplicación. ¿Cómo funciona el entorno Arduino Blocks y el entorno Arduino en general? Porque al final se traduce en lo mismo. Para poder hacer un programa y subirlo. Cuando digo subirlo es grabarlo en la memoria del microcontrolador. El microcontrolador en este caso es este, a veces es más grande. Tiene todo en uno. Es microprocesador, tiene memoria RAM, tiene memoria de almacenamiento flash, lo que sería el disco duro de ese todo ordenador. Tiene interfaz de entrada-salida, que es lo que usamos para escribir y leer de los pines. Tiene periféricos, que ya veremos la manera de comunicarnos con periféricos como la pantalla y demás. Es decir, es un mini ordenador, todo en un chip. ¿Cómo programamos y metemos el programa ahí dentro? Pues nosotros en Arduino Blocks programamos con bloques, y Arduino Blocks realmente lo que me va a hacer esos bloques es generarme el código, ¿vale? Vimos que podíamos poner aquí ver código y nos salía una ventana con el código generado que tendríamos que haber escrito. Ese código no se puede insertar directamente aquí. Un microcontrolador no entiende ese lenguaje de programación. Los bloques menos, pero al final los bloques se traducen en código de forma automática, en este caso. Cuando yo hago este programa, encender, esperar, apagar y esperar, y en bucle se va a traducir en este código. Ahí veis que internamente configura el pin de este LED como salida y va haciendo la misma secuencia en un bucle. Tanto Arduino IDE como en este caso ya Arduino Blocks, lo que necesitan es convertir este código en un formato binario que se va a poder grabar directamente en la memoria flash que tiene el microcontrolador y que él va a poder leerlo y ejecutarlo. Es decir, algo que ese microprocesador va a saber interpretar. Y eso ya son unos y ceros en formato binario acorde al microprocesador de la marca y características que sea. Eso es lo que va a hacer lo que se llama el compilador. El compilador coge este código escrito y me genera un archivo hexadecimal binario. Normalmente es un archivo hex, porque se representa en texto en formato hexadecimal, pero no dejan de ser ya datos de ceros y unos binarios. ¿Quién hace eso en nuestro caso? El conector. El conector recibe automáticamente de Arduino Blocks ese código, eso nosotros de forma transparente, y cuando recibe vía una conexión local entre el navegador y la aplicación, recordaros que cuando está el conector enchufado en segundo plano, esto se me activa, quiere decir que el navegador ha detectado que el conector está abierto y ya se puede comunicar con él. Me sale el listado de puertos, etc.
Le doy a subir, genera el código internamente, se lo envía al conector y el conector va a compilar el programa. Si hay un error de código, si yo hubiera escrito algo mal, daría error compilando y suele dar un error muy grande. Vale, entonces, en principio, como estoy diciendo, si todo está bien, al subir internamente genera este código. Ese código, si está todo correcto, que es lo normal, con bloques casi siempre nos obliga a no equivocarnos a nivel de sintaxis, a nivel de escribiendo en código, se te olvida un punto y coma, le das a compilar y ya te daría error. Aquí no se nos va a olvidar el punto y coma. Solo hay unos posibles problemas, como pasó ayer, cuando en el zumbador con la melodía RTTL le puse en vez de una melodía, le puse una variable numérica y la intenta convertir y el compilador dice, yo aquí quería un texto y me estás dando un número, error, ¿vale? Entonces ese error se está generando cuando el código este encuentra algo que no le cuadra. Eso es poco habitual en Arduino Block porque los bloques nos obligan a, o sea, ya están pensados para que no puedas hacer cosas incompatibles. Pero siempre hay algún caso en el que lo podemos hacer eh, por tema de conversiones y demás. Muy pocos, pero podría pasar. Si no pasa, el siguiente paso que hace el conector o el Arduino IDE lo hace igual, es coger ese archivo que ha generado binario ya compilado, capaz de representar nuestro programa en código máquina, lo sube. Eso es el looploader, el loopload. Ese lo va a subir, en este caso el conector, me dice, el conector es el que tiene conexión directa con los USB del equipo. Y dice, he detectado 3 dispositivos USB y van a ser los que me salen en esta lista. Si yo elijo el COM6 y solo está el COM6 y resulta que mi Arduino, mi conversor serie USB, que es este de aquí, mi sistema operativo lo ha detectado correctamente como COM6 y es el correcto, cuando genera este archivo binario, el siguiente paso es un programita internamente. Esto lo que hace es abrir el COM6 por USB y enviarle todos estos datos por aquí, los ceros y unos, y el Arduino se autoprograma, recibe el programa y él mismo se autoprograma. Eso se puede hacer porque los Arduinos vienen pregrabados de fábrica con un mini programa interno que no llevarían el micro cuando lo fabrican, no lo lleva. Eso es una de las características de los Arduino, que vienen pregrabados con un bootloader, un cargador de arranque. Y ese bootloader recibe el programa, se autoprograma el Arduino y a partir de ahí se resetea y empieza a funcionar con el programa que le acabo de grabar. Por tanto, pueden haber dos problemas en este proceso: que se genere el código con alguna incorrección, con algún fallo que no compile, que te diga, te falta un punto y coma, aquí debería ir un número y me está dando un texto, cosa que normalmente no va a ocurrir porque los bloques ya están pensados o revisados para que generen código bien. Y, y el segundo fallo que podría ser es que yo haya elegido el COM incorrecto y entonces intente subir a un puerto que no es el Arduino que tengo, sino que puede ser otro dispositivo a veces. ¿Cómo detectamos? Pues hay que saber este chip el que es, eso puede variar, depende del Arduino, y aquí en el apartado del conector, si estás en Windows, pues te pongo los 3 drivers más comunes, ¿vale? En concreto, si no recuerdo mal, el que tenéis con este Arduino es el CP2102, creo que es, ¿vale? El chip. Entonces, en principio, si Windows no lo detecta automático, pues sería este o habría que probar. Hay algunos Arduinos que llevan el conversor USB serie FTDI, otros, los chinos, casi siempre llevan el CH340 y otros como este creo que llevan el CP2102, depende. Windows 10 yo creo que casi siempre lo instala automáticamente descargando. Yo lo que tendríais que poner el administrador de dispositivos de Windows
y ahí debería aparecer como que en los puertos COM de comunicaciones, que ahí sale que lo ha instalado. Ahí tenéis la información original del fabricante y creo que abajo tenéis cómo instalarlo en Arduino IDE y cómo descargar el driver por ahí también. Una solución que suele funcionar para el driver es también instalar el Arduino IDE, aunque no lo vayáis a usar. El Arduino IDE os instala automáticamente los drivers de prácticamente todos los Arduino, ¿vale? Pone install USB driver cuando instala el Arduino IDE, te instala prácticamente todos los drivers posibles de todos los Arduinos chinos, originales y demás. Y una vez instalado eso, debe ya funcionar para cualquiera. Si no, aquí también tenéis los pasos de instalar el driver y una vez saldría el dispositivo desconocido y una vez o bien botón derecho actualizar y se lo intenta descargar desde internet o buscando en lo que os habéis descargado, aquí siguiendo los pasos, al final tiene que salir dispositivo Arduino 1 y te asigna un COM. A mí me salió el COM 6, pero puede salir cualquier número e incluso otros nombres, ¿vale?